Señor les guarde, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 25. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de poder estar en este lugar hoy en tu día. Mi Señor, te hemos alabado, Señor, te hemos honrado. Dios mío, ahora glorifícate tú en nuestras vidas. Espíritu Santo, Maestro precioso, haz que tu palabra corra a través de nuestros corazones y sea glorificada, mi Señor, y que alcance lugar en ellos, Señor. Y permite que también corra a través de cada uno de nosotros y sea glorificada, Señor, dando testimonio en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que tú nos lleves. Padre, si tú no edificas esta casa, Señor, en vano trabajan los predicadores, en vano trabajamos nosotros, Señor. Glorifica tu nombre en nuestras vidas conforme a tus propósitos, conforme a tus planes y a tu bendita y perfecta voluntad. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Venimos, hermanos, estudiando este precioso salmo, sobre todo 176 versos sobre la bendita y preciosa palabra de Dios y sus ministerios, porque la palabra de Dios es un ministerio. Es el ministerio más grande que tiene Dios en la tierra, el ministerio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el Señor dice que si oramos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, vemos a un hombre, un predicador, un ministro del Señor, un salmista, un profeta de Dios, mostrando su vida y su testimonio a través de este precioso salmo. Porque es esta palabra de vida la que nos levanta del polvo, la que nos lleva a la victoria, la que nos sustenta. Y con toda seguridad, hermanos, que aquí no hay nadie que pueda decir: yo nunca he sido abatido o yo no seré abatido hasta el polvo. Nadie. O que las circunstancias no lleguen cuando menos lo esperamos a abatir nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos frágiles. Tenemos un punto de quiebre. Si le sucedió al salmista, este precioso hombre de Dios, ¿cómo no le va a suceder a usted? ¿Y cómo no me va a suceder a mí? Bendito sea el nombre del Señor. A cualquiera le puede suceder lo que le sucedió al salmista. ¿Por qué? Porque a veces las cosas, hermanos, no se nos dan como planeamos. Comienza todo bien y de un momento a otro se comienza a deformar todo. Da un giro inesperado. Se levanta el adversario.
nos confronta la vida. Somos confrontados en el trabajo, somos confrontados con nuestros hijos, somos confrontados en el hogar. Cuando menos los pensamos, se nos levanta, hermano y hermana, el adversario contra nuestras vidas. Ahí es donde tenemos nosotros que saber qué nos sustenta, de qué nos aferramos, de qué depende nuestra vida, en qué estamos, hermanos, sustentados nosotros. El salmista dice que él se sustenta en la palabra de Dios, que él vive por la palabra de Dios. Por eso le pide al Señor: dame vida a mí, vivifícame a mí, pero conforme a tu palabra. Por eso es que llevamos años en la iglesia, aparentemente cambiamos de religión, aunque eso es antibíblico. Simplemente comenzamos a conocer al Dios vivo a través de esa Biblia que estaba en un rincón de la casa, empolvada y abierta en un salmo. Ahora la diferencia es que ya ese salmo no está, y esa palabra no está por ahí pegada en un poste o en alguna parte, sino que ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que quiere Dios. Pero con ese poder sobrenatural que tiene la palabra, porque tenemos que entender que hay una unidad perfecta entre la palabra y Dios. Es imposible decir que amamos a Dios y no amamos su palabra. Es lo mismo, es imposible decir que yo amo a Dios y no obedezco la palabra de Dios. Es una mentira. Entonces necesitamos entender de que solamente acogiendo, como dijo el Señor, haré un pacto con vosotros, no como el pacto que hice con Moisés y con todo ese pueblo, en los cuales les di mis palabras en tablas de piedra. Ahora pondré esas palabras en vuestra mente y las escribiré en vuestros corazones. Y vosotros seréis mis hijos y yo seré vuestro Dios. Entonces nosotros como hijos debemos estar atentos a la palabra del Señor. Por eso Él dice: si escuchareis atentamente la voz del Señor tu Dios. Nosotros venimos a estos lugares para escuchar atentamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Atentos a la bendita palabra del Señor. Entonces, qué lindo. Este salmista es un campeón mundial de la palabra. Escribió el Salmo, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y todos esos 176 versículos son sobre la palabra. Inclusive hay 3 o 4 que pareciese que no, pero intrínsecamente está ahí. Y este hombre, con ese entendimiento que le dio Dios, derramó el Espíritu Santo toda esta palabra sobre su vida, y sin embargo las situaciones lo abatían, lo angustiaban. Y el mejor testimonio de este varón es este salmo. Ahí está, el Salmo 119 es el testimonio de él, de su vida, su relación con Dios y su relación con la palabra. Y con todo eso se sentía perseguido y abatido hasta el polvo, hasta la muerte. Y vemos que la única fórmula que él halló para levantarse fue clamar a Dios por el multiforme ministerio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no es como un libro de economía en donde uno va y busca y le enseña cómo montar su negocio. Y para el hogar, ¿cómo hago? Le toca comprar otro libro de psicología que le hable cómo tratarse entre ustedes. Ay, para mis hijos otro libro. En cambio, la palabra es un libro completo que lo tiene todo, de principio a fin. Porque la palabra, cuando hay situaciones en nuestras vidas, tiene el poder sobrenatural de consolarnos, de levantarnos. Nos capacita en el hogar, nos capacita con la esposa, el esposo nos capacita para tratarnos, nos capacita para amar a Dios, nos capacita para negarnos, nos capacita para amarlo, para amar su palabra, nos capacita para obedecer. Su ministerio completo nos santifica, obra esa santidad, esa purificación, esa transformación, esa vivificación en nuestras vidas. Nos regenera, nos renueva. Todo ese ministerio lo hace. O sea, son diferentes ministerios de la palabra. Uno de los ministerios es limpiarnos, es santificarnos, es regenerarnos, es renovarnos, es hacernos a la imagen de Cristo, es levantarnos cada día
para que nos parezcamos más a Cristo en su carácter, en su amor, en su gozo, en su paz, en su bondad, en su benignidad, en su mansedumbre, en su dominio propio, para no dejarse dominar del pecado. Ese es otro ministerio de la palabra. Nos perfecciona, cada día trabaja la voluntad de Dios en nosotros, nos quebranta. Cuando queremos, cuando nos ponemos duros, la palabra tiene el poder de quebrantarnos y nos persigue, nos rodea, nos cierra puertas para quebrantarnos, pero para la postre levantarnos y bendecirnos. Nos salva. La palabra es la que salva nuestra vida. Dice que nosotros somos regenerados por la bendita palabra, que ella nos santifica. Entonces, qué tremendo el poder vivificador del ministerio sobrenatural de la palabra de Dios. No solamente una Biblia. Por eso el salmista le dice: Señor, mira todo lo que yo me sé. Abre mis ojos para ver las maravillas de esos ministerios que tiene esa palabra tuya. Porque para cada situación en su vida o en la mía, la palabra tiene cientos de soluciones. No importa el ámbito, en la economía, la palabra lo tiene. La Biblia dice que la bendición, que Dios nos da la bendición que enriquece y no añade tristeza. Entonces, todo es el ministerio de la palabra, riquísimo, y tiene muchísimas cosas más. Cada uno de sus ministerios lo alberga la palabra. Por eso el escritor decía: la Biblia es viva, tiene vida, me sustenta. Dice: tiene manos, me sostiene. Tiene pies y me persigue. Eso lo puede decir Jonás. Cuando él se alejó de Dios, como la palabra lo siguió y como la palabra fue ordenando todo y lo llevó a los propósitos de Dios. Entonces, la palabra no es como un libro, no es como cualquier libro, no importa los libros que usted y yo nos hayamos leído. Son libros muertos, escritos en hojas muertas, con tinta muerta. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo dice en 2 de Corintios que el Señor dice: escribe, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y que la tinta que él usa es la tinta del Espíritu, del Dios vivo. Por eso tiene poder para cambiarnos, para transformarnos, para hacer del perdido una persona transformada y cambiada. Eso lo tiene el ministerio de la palabra de Dios. No existe otro libro en el mundo que pueda, hermano, hablar al corazón abatido y consolarlo y traerlo de nuevo a los propósitos de Dios. Entonces vemos en la vida del salmista angustia, decaimiento, desesperación, soledad, abatimiento. Pero cuando él clama a Dios, su gracia y su poder lo van capacitando para correr, agradar a Dios, obedecer sus mandamientos, para que el Señor lo levante. Y vemos que a través de todo este salmo, la palabra es una fuente de poder, de paz y de vida para este varón. Así que ese poder que tuvo esa palabra, eso hace 3000 años que se escribió este salmo, el Salmo 119. Y ese poder que tenía para vivificar a ese salmista hace 3000 años, es el mismo poder que tiene para levantarlo a usted y a mí hoy, hermanos, de cualquier situación. Vemos aquí en esta estrofa, ¿por qué? Porque la palabra dice que no cambia, que ella es eterna, que vive para siempre. Dice que nosotros somos como el viento, o sea, somos como la flor que en este momento es y mañana no es, pero su palabra permanece para siempre. En este verso 25 vemos que el salmista comienza desde abajo, desde el polvo, abatido, desesperado. Y eso lo podemos ver en versículos anteriores, porque él se siente abatido, porque él se siente desesperado. En los versículos del 21 al 23, mire lo que dice. Yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy.
Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. La gente por lo general que no tiene a Dios, cuando ven que usted es una persona que ama a Dios, que recurre siempre a Dios, que todo trata de solucionarlo siempre buscando lo que dice el Señor, no somos bien vistos. Por eso el salmista dice que él reprende a los insolentes, los que están contra la palabra de Dios, que no obedecen la palabra de Dios. Y en el 22 dice, aléjame de sus ofensas. O sea que lo estaban ofendiendo. ¿Cuántas veces usted está predicando por ahí y de pronto sale a la calle y le dicen cosas, le dicen vulgaridades, le tiran cosas? Así se sentía el salmista, aléjame de sus ofensas y desprecios, por eso se sentía abatido. Pues he atendido a tus mandatos. En el 23 dice, aunque hombres poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Esos hombres poderosos no solamente habla de gente con mucho poder, habla en su hogar. ¿Cuántas veces la mujer quiere buscar de Dios y el hombre se le opone? Se le levanta todo, levanta a sus hijos contra él o viceversa. ¿Cuántas veces es lo que le está ocurriendo al salmista? Oposición. Pero ¿qué dice el salmista? Dice, pues he atendido a tus mandamientos. Tu siervo medita en tus leyes. Qué lindo que siempre nosotros recurramos al Señor. Entonces, debido a esa persecución, a esas críticas, a ese maltrato contra él se sentía mal, muy mal. Y hermanos, aquí nadie estamos libres de sentirnos así, solos en medio de la congregación. Con toda seguridad que aquí hay gente que en sus situaciones, en su vida o en su hogar se siente solo, cansado y muchas veces abatido hasta más no poder. El polvo, en esta metáfora del verso 25, abatida está mi alma hasta el polvo, es un tipo de sufrimiento, de tristeza muy profunda. Eso es lo que significa en la palabra. Vemos que eso se manifiesta a través de muchos siervos en la Biblia. Por ejemplo, Job, cuando dice que Satanás vino delante de Dios y quiso tentar a Dios contra Job. Y dice la Biblia que Dios le dio permiso para que lo tocara, porque Dios tenía un orgullo especial por Job. Hermanos, Dios tiene orgullo especial por ciertas personas. Lo dice la Biblia. Dios amaba a David con todo su corazón. Job recibió un trato tremendo porque el Señor permitió que el enemigo, que Satanás, tocara su vida. Y cuando él lo había perdido todo, había perdido sus hijos, sus hijas, había perdido todas las riquezas, el enemigo había tocado inclusive su cuerpo, él se sentía terrible, él se estaba muriendo y angustiado. En ese momento de abatimiento viene la esposa y le dice, muérete, quédate con tu religión, quédate con tu Dios. Qué tremendo. Eso le pasa a mucha gente, hermano. Yo he conocido gente así. Oposición en la casa, oposición en el trabajo, oposición en la misma iglesia. Qué tremendo le pasó a este varón. Mas ¿qué decía Dios de él? Dios se sentía orgulloso de Job. Qué lindo que en medio de los ataques usted y yo podamos glorificar a Dios. No hay otro como él, le decía. No hay otro como Job en la tierra, le decía el Señor a Satanás. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué lindo que en medio de nuestro abatimiento Dios pueda sentir eso de usted y de mí. Qué lindo que en medio de nuestra angustia acudamos a Él como el salmista. Señor, vivifícame, me estoy muriendo, necesito de ti, dame entendimiento, abre mis ojos, ensancha mi corazón, Señor, para correr a agradarte. Y con toda seguridad que Dios se sentía orgulloso de ese salmista, a pesar de que él estaba abatido.
Qué terrible, hermano, que a veces usted está con sus amigos y sus amigos en sus mejores momentos son sus amigos, inclusive en los momentos de parranda y de cosas buenas del mundo, el esposo y la esposa se comprenden muy bien. Pero cuando alguno de los dos decide seguir al Señor, ahí viene y comienza la oposición. Entre los mejores amigos, inclusive entre los hijos, entre la familia, se levantan, hermano, cosas terribles en contra de aquellos que quieren honrar al Señor. Job tenía 3 amigos, lo amaban. Cuando Job comenzó, cuando se dieron cuenta, cada uno vivía en un pueblo diferente, cuando se dieron cuenta de que Job estaba atribulado, de que todos sus hijos se los había matado el enemigo, que todas sus riquezas se las había llevado y que inclusive lo tenía postrado en el polvo, dice que vinieron angustiados a orar por él, a consolarlo y ayudarlo. Qué lindo. Hay amigos así, que nos consuelan. Qué tremendo. Pero terminaron condenándolo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, dice Job, he retenido mi integridad. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso decía este varón. Entonces, qué tremendo. Gracias a Dios que nosotros de pronto, no, sin embargo los tenemos, amigos como los amigos de Job. Entonces cuando usted y yo nos sintamos abatidos, hermano, Job clamaba al Señor, Job buscaba de Dios, Job seguía adorando a Dios y le dijo al Señor, Señor, así me ve hasta el polvo, presentaré mi defensa delante de ti y tú verás mi corazón. Qué lindo que en medio de las situaciones, de los abatimientos, de los ataques, de las situaciones económicas, de la enfermedad, de la angustia en el hogar, usted y yo podamos retener nuestra integridad y glorificar a Dios. Y que en medio del problema, que en medio de nuestra situación, podamos decir, como dijo Asaf, en medio de su angustia y desesperación, ¿a quién tengo yo en los cielos sino al Señor? Y fuera del Señor, nada deseo en la tierra. Qué lindo permanecer, hermanos, siempre allá apuntándole a la meta, glorificando al Señor. Que el Señor sea glorificado en nuestra vida, en medio de nuestro abatimiento. Y vemos a través de todo el Salmo que Él siempre buscó, hermanos, en todo tiempo, su consuelo en la bendita palabra del Señor. Ninguno estamos libres, hermanos, de caer en situaciones terribles en nuestra vida. Pero solo como el salmista hay una manera de levantarnos. Y es clamándole al Señor como Él. Señor, vivifícame, levántame, dame entendimiento, consuélame, susténtame conforme a tu bendita palabra. Solo a través de la palabra, solo la palabra incorruptible de Dios. Cuando el Señor habla en Primera de Pedro sobre la palabra incorruptible, significa, o la simiente incorruptible, está hablando de la palabra, está hablando de Cristo, pero Cristo es la palabra, Cristo es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, solo la palabra incorruptible tiene el poder para levantarnos, hermano, del polvo, del abatimiento, de la necesidad, cuando todo lo demás ha fallado. Porque cuánta gente busca en medio de, mire que la Biblia dice que los ojos del hombre nunca se sacian, y están bien y estando bien, mire cuánta persona ha muerto en oraciones, en operaciones quirúrgicas por ahí, están bien y no se llenan, los ojos no se llenan, creen que van a llenar al esposo poniéndose cosas más extensas, terminan muertos en un quirófano y condenados. Qué tremendo. Entonces, cuando todo haya fallado, cuando el amor haya fallado, ¿a cuánto les ha fallado el amor, hermano? ¿Cuántos les prometieron a sus esposas hasta que la muerte nos separe? Y mentiras que hasta que aquella nos separe. Y eso pasa a veces hasta el mes. Entonces, cuando todo haya fallado, cuando el amor haya fallado, cuando la belleza falle, que ya ese hombre no se conforma, pero bien bonita, cualquiera la ve, una mujer bonita, una mujer de hogar, una mujer que quiere terminar sus años con ese varón, no, él quiere otra. Entonces, cuando la belleza ya no funcione,
cuando el amor ya no funcione, cuando la juventud ya no funcione, hermanos, ahí está el Señor, su bendita palabra. Así se sustentaba el salmista. Él sustentaba su vida conforme a la palabra. Todo falla a veces, hermanos. Solo la simiente incorruptible de Dios, su palabra, puede restaurarnos, traer de nuevo el gozo de nuestra salvación a nuestra vida y cambiar, hermano, la adversidad por bendición. Mire en el verso 77, vayamos al Salmo 119, verso 77, lo que dice el salmista. Dice: vengan a mí tus misericordias para que viva. Mire, porque tu palabra, tu ley, es mi delicia. O sea, si queremos vida, si queremos ser bienaventurados, la Biblia dice que bienaventurado es aquel que se deleita en la palabra y en ella medita de día y de noche, bendecido en medio de las adversidades. Vemos entonces en los versos 26 y 27, vemos la devoción del salmista. Hay una devoción por la palabra. Y entonces en el 26 le dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Vamos a mirar esto, qué significa esto. Él expuso su vida delante de Dios, hermano, porque si nosotros queremos bendición, lo que necesitamos es sincerarnos con Dios, es mostrarle nuestro corazón, además que Dios ya lo conoce. ¿Y cómo le respondió Dios? Él le dice: Señor, te he manifestado mis caminos, mi carácter, mi vida, cómo me muevo yo, y me has respondido. ¿Cómo le respondió el Señor? Con su pedido, vivificándolo, renovándolo, levantándolo. Qué gozo saber, hermanos, que Dios, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras necesidades, Él siempre responde el clamor al corazón abatido, al corazón quebrantado. Y no solamente cuando está abatido, cuando todo está bien. Sin embargo, el Señor, y en medio de cualquier situación, siempre va a correr a levantarnos, a bendecirnos en todo tiempo. Muchas veces nosotros, cuando estamos bien, honramos al Señor. Cuando estamos mal, nos olvidamos del Señor. Pero la Biblia dice que Dios no cambia, es el mismo siempre. Bendito es su nombre. Y es cuando Dios lo socorre, porque Él le dice, Él está abatido y le dice: vivifícame. Es cuando Dios lo socorre que el salmista le dice: ahora que me has socorrido, que me has vivificado, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos. Veamos el verso 93, para que veamos su corazón, su agradecimiento al Señor. Y le dice en el verso 93: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Y le dice: ¿por qué? Porque con ellos me has vivificado. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vida, si nosotros queremos entendimiento, si queremos que Dios nos abra los ojos, solo hay una manera, según el salmista: a través de la palabra de Dios, a través de los mandamientos de Dios, es que nosotros somos vivificados, los ojos nos son abiertos para poder vivir como el Señor quiere que vivamos. Y entonces, ahora que me has vivificado, que me has levantado del polvo, enséñame tus estatutos, susténtame conforme a tu palabra, susténtame según tus mandamientos, abre mis ojos, porque necesitamos que Dios nos levante, hermano, para poder entonces, ya levantados, poder clamarle al Señor: Señor, abre mis ojos, dame entendimiento, que pueda yo percibir tus verdades y aplicarlas a mi vida y a mi corazón conforme a tu bendita palabra. Vamos a ver 6 cosas muy importantes para los que escriben. Cuando usted quiere crecimiento espiritual, cuando queremos crecer en el Señor, crecer en ese poder sobrenatural y poder bendecir a otros,
Necesitamos para ello entender la palabra, entender las maravillas de Dios. Entonces hay 6 cosas que es importante que usted y yo tengamos en cuenta de cómo crecer espiritualmente, de cómo, como el salmista le está pidiendo, Señor, a pesar de que el Espíritu Santo lo llenó de la palabra, él no entendía. Y le rogaba, Señor, abre mis ojos, quita estas escamas, Señor, para ver. Más adelante él dice que se arrepintió de mentira y más adelante se arrepiente de otros pecados. Y entonces el Señor en esa claridad comienza a enseñarlo. Entonces aquí hay 6 cosas que usted y yo necesitamos para entender la palabra. Porque usted dice, el Señor tanto entendimiento que le da a aquella persona o a aquella otra. Hay un sistema que Dios usa para ello. Y es importante que lo miremos y lo estudiemos hoy. Primero, necesitamos clamar a Dios como el salmista, postrando nuestro corazón delante de Él. Esto no es, hermano, diciéndole, Señor, abre mis ojos, y inmediatamente viene un ángel y le abre los ojos. Eso no pasa así, antibíblico. Aquí hay 6 cosas que le van a dar a usted y a mí herramientas para que Dios nos abra el entendimiento de su palabra. Entonces, primero, clamar. Hay que postrar nuestro corazón, reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado delante de Dios, reconocer en qué estamos fallando, y el Señor inmediatamente nos perdona y nos levanta. Entonces, postrando nuestro corazón, no tanto nuestra rodilla, porque que la rodilla las postra cualquiera. Cualquiera es capaz de arrodillarse 20 minutos o media hora y ya. No, lo que hay que postrar es esta y este. Porque malvado y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Entonces lo que hay que postrar es esta, que a veces nuestros razonamientos derriban la palabra de Dios. Necesitamos exaltar la palabra de Dios por encima de nuestros argumentos. Argumentos para no perdonar, sabiendo que el perdón trae bendición, sanidad física. A veces las enfermedades, el cáncer, hoy en día están de acuerdo los médicos en el mundo de que muchas enfermedades y mucho cáncer viene por las preocupaciones y por los corazones dañados que tiene la gente. Entonces, cuando venimos delante de la palabra y perdonamos, porque Dios nos ayuda a perdonar, mismo comienza la sanidad en el hogar, sanidad en la familia, restauración y sanidad interior y sanidad corporal. Entonces necesitamos postrar nuestro corazón. Señor, si tú dices que perdone, voy a perdonar, Señor. Capacítame para perdonar y capacítame para amar a esa persona. Eso solamente lo puede hacer el ministerio poderoso y sobrenatural de la palabra de Dios. Entonces, vemos que el salmista le ora humillado y le dice, Señor, vivifícame, estoy muerto, estoy abatido. Y le dice por qué, porque en el verso ahí mismo le dice, te he mostrado mis caminos. O sea, te he dicho en lo que estoy fallando y tú me has dado respuesta, me has vivificado. Ahora que me vivificaste, enséñame tu palabra, abre mis ojos, dame entendimiento para ver esas maravillas, ese ministerio sobrenatural que está en toda tu palabra, para que sea sí y amén en mi vida. Entonces él se humilla. Abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Entonces, para que Dios nos abra los ojos, lo primero que debemos hacer es humillarnos, doblar nuestro corazón ante Dios, reconocer nuestras fallas y decirle, Señor, quiero un cambio en mi vida. Señor, y tú lo puedes hacer. Vivifícame conforme a tu bendita palabra. Es la palabra. Por eso cuando los ministros, los predicadores comenzamos a traer palabra de nuestra carne, eso no vivifica a nadie. Porque él habla de la palabra incorruptible, no se puede mezclar con el brazo de carne. Nosotros somos un brazo de carne caído y en vías de descomposición. Es solo la bendita y preciosa palabra de Dios la que nos vivifica. Entonces no le mezclemos filosofías de predicadores, ni nada de predicadores. Carne y sangre no heredan el reino de Dios. Esa es la palabra. Y hay que entender, hermanos, pero para que Dios nos abra los ojos, mire tan importante esto. Ya esto lo habíamos leído anteriormente.
Pero me pareció muy importante traerlo, porque usted y yo debemos entender de que si usted quiere entendimiento, para que Dios bendiga su vida, para que Dios guíe cada paso de su vida, para que Dios prospere su vida integral, y a mí necesitamos entender esto. Para que Dios nos abra los ojos, lo primero que debemos hacer es humillarnos, doblando nuestro corazón como el salmista, porque si no nos humillamos, mire lo que pasa. Isaías 29:10, mire lo que dice, yo se lo leo, anótelo. Porque Jehová el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestro entendimiento. Mire, ¿quién es el que cierra los ojos del entendimiento? Y enseguida le muestro lo que dice Jesucristo. Y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿Cómo le parece? Cerró los ojos de los profetas, o sea, de los que predican. Hoy en día en muchos lugares donde el brazo de carne es el que predica sus filosofías, ahí él está sellado y el pueblo está sellado. Por eso hay que ser como los de Berea, que el Señor les decía, que eran más diligentes, porque iban y no se conformaban con la palabra que les daban, sino que iban y escudriñaban las escrituras para ver si lo que dice el predicador es verdad o es mentira. Es tremendo. Dios mismo derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Mire, la mayoría de la iglesia del Señor se va a condenar, lo dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque vienen una horita solamente para callar sus conciencias. Como anteriormente yo iba a misa, iba allá, me dormía, estaba pendiente de las muchachas o de los muchachos, no sabía ni lo que dijo el hombre allá, que tampoco estudian la Biblia ni leen la palabra, sino que leían un pedacito y ya con eso usted está bien. Y la mayoría de la gente en la iglesia tradicional no se sabe ni 3 versículos de la Biblia. ¿Cómo le parece? Y la mayoría no se sabe ni uno. Y donde el nuevo pacto dice que Dios pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso dice que como tienen pereza para Dios y sus cosas, Dios les pone espíritu de pereza, de sueño. El 11, y os será toda visión como palabras de libro sellado. O sea, Dios está enseñando en estos lugares y la gente no entiende. Y mire lo que dice: el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, toma la Biblia, léela, mira esa situación en tu vida, lee y no entiende nada. ¿Por qué? Porque Dios les ha sellado el entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario doblegar nuestro corazón si queremos entendimiento de la palabra. Primer punto, doblegar nuestro corazón, humillarnos, Señor, y reconocer, Señor, sí, soy fornicario, soy mentiroso, tengo dañado en mi corazón con mi esposo, con mi esposa. Señor, pon ese perdón, ayúdame, mi Señor, capacítame para perdonar a mi esposo, para que Dios levante y se glorifique en ese hogar. Entonces, así la mayoría de la iglesia, usted les entrega la Biblia, léame esto, explíqueme eso, no entienden nada. Si el mundo lo hace, pues el mundo no entiende, pero la iglesia del Señor, el Señor le está hablando a la iglesia aquí. Ahora, el por qué Dios hace esto, lo dice el verso 13, mire el verso 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Ay, Señor, te amo, y cuando menos lo piensa, allá, borrachos, en fornicaciones, en mentiras, corazones dañados, en adulterios. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, solamente de boca, de labios. Yo soy cristiano. Yo también soy cristiano. Yo también me congrego. Eso no sirve para nada congregarse si no venimos a estar atentos a la palabra. Si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, ahí donde viene bendición. La gente se sienta a ver una novela y vean, no espabilan. Dejan que el almuerzo se le enfríe todo y ahí están dependientes con la novela. Y vienen un ratico aquí, miserable rato, una hora miserable, y no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados, su corazón está sellado. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, solamente de labios, pero su corazón, su mente, su vida está lejos de mí. Y el temor que tienen de mí es solamente un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Papá y la mamá le enseñaron.
Ir a la iglesia, congregarse, mandamiento de hombres. Por eso lo dice el Señor, porque están ciegos. Por eso dice el Señor en Mateo 13:13, que Él les habla por parábolas, porque ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. Mateo 13:13. Dios les habla por parábolas, o sea, que les habla para que no entiendan. No entienden. Así que para que Dios abra los ojos, el primer punto, lo primero que debemos hacer es humillarnos, postrar nuestro corazón, para entonces meternos ahora sí con la palabra. Entonces mire que que es que Dios le da tanto entendimiento a tan personas. Sí, Dios a veces usa eso, pero la mayoría de las veces a usted y yo nos toca quemarnos las pestañas. Pero para eso hay que ir con el corazón limpio delante de Dios, porque la Biblia dice que aún no están los pensamientos en nuestra cabeza y Dios ya lo sabe. Entonces, si Dios nos conoce, me voy a acercar a Dios, abro la Biblia como abriendo el libro de Corintellado, como viendo el periódico, y leo un rato, me canso hasta el mejor, mire, no tome pastillas para dormir. Cuando no tenga sueño, abra la Biblia y dirá que él mismo se duerme. Haga la prueba. ¿Pero por qué? Por lo que acaba de decir el Señor, porque no quieren a Dios, no aman a Dios, no aman la palabra del Señor. Así lo dice Jeremías 6. Entonces, primer punto para que Dios, hermano, nos abra los ojos y podamos ver. Usted comienza a leer y ve cosas que antes no leía. Entonces, para que sean abiertos nuestros ojos y poder ver las maravillas, los ministerios, diferentes ministerios que hay en la palabra, necesitamos doblegar nuestro corazón. Segundo punto que necesitamos para que Dios nos dé un entendimiento espiritual, hermano, maravilloso, sobrenatural. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Señor, derrama, Señor, ensancha mi corazón, Señor, dame. Así no funciona. Hay que escudriñar. ¿Usted quiere ser médico? Le toca quemarse las pestañas, hermano. No importa. ¿Quiere aprender a hacer buenos buñuelos? Tiene que ir al SENA que le enseñan a hacer buenos buñuelos. O preguntarle a la mamá. Y tiene que empezar a quemarse con el Señor, es lo mismo. Escudriñar las Escrituras, sacar tiempo para estudiar su preciosa palabra. No es suficiente, Señor, abre mis ojos. No es suficiente. Miren lo que dice, anótelo, 2 de Timoteo 2:15. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado. Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, o en la versión internacional. Que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la palabra. Para enseñar debidamente el mensaje de la palabra hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que prepararse para no darle al pueblo lo que está en mi corazón, sino lo que está en el corazón de Dios en su palabra. En 1 de Timoteo 4:6, la parte B, anótelo, mire lo que dice. Nutrido, ¿qué significa una persona que está nutrida? Un niño nutrido no es un niño que está así de gordo, no. Un niño nutrido es un niño que es sano porque come bien, le dan las comiditas a tiempo, la lechita, lo cuidan. Nutrido con las palabras de la fe, mire, nutrido, hay que nutrirnos. Y de la buena doctrina que has seguido. Está diciendo Pablo a Timoteo. Que nutrirnos con la palabra. Tercero, necesitamos al mejor maestro de todos, al Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que humillarnos, porque es con Él que nos encerramos. Él es quien alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. Cuarto, necesitamos madurez espiritual, hermano, no podemos quedar como niños. Hay gente que llevan 30 años en el Evangelio y los mira un hermanito y se enojan. Viene cualquier situación y se caen. No, hay que madurar, hermano, hay que madurar. ¿Por qué? Así como un adulto debe entender más que un niño. Así hay que madurar, hay que crecer en la palabra. Porque el creyente maduro va a recibir más luz de la palabra. Entonces, hay que madurar, necesitamos madurez espiritual. Quinto, necesitamos llevar una vida pura. Imagínense uno bien fornicario, bien mentiroso, con el corazón dañado, con mal carácter, que se enoja hasta con sí mismo. Y acercarse a que Dios le dé mayor entendimiento, eso no existe. Necesitamos llevar una vida pura, hermano,
para poder ver las maravillas de Dios, hermano. O sea, una vida santa. ¿Y qué nos santifica? La palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Mire que el salmista clamaba: Señor, quita todo camino de mentira en mi vida. Quita todo camino de mentira en mi vida. O me he apartado de todo camino de mentira para correr a obedecer tu palabra. Entonces, cuando nosotros, hermanos, corremos a dejar el pecado, ahí el Señor nos capacita para recibir entendimiento. Si no, el Señor no lo hace, no podremos. Necesitamos pureza en todo nuestro ser. Por eso la Biblia dice, os ruego, lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado en santidad irreprensible. Porque ese es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con mente, corazón, espíritu y alma. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Nos vamos a estudiar la palabra, no entendemos nada porque hay pecado. Necesitamos arrepentirnos. Porque solo una vida santa puede entender a un Dios que es santo, santo, santo. Así de sencillo. Por eso el Señor dice: sed santos como yo soy santo. ¿Quién nos capacita para eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra. Es a través del ministerio de la palabra. 6. Aunque usted no lo crea, la palabra lo dice. Necesitamos maestros preparados para el ministerio. Efesios 6:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas. Esos son los que ya murieron. Ahora hay evangelistas, pastores y maestros. Y Dios es un don de Dios. Él mismo constituyó, dice, a fin de que perfeccionar a la iglesia, perfeccionarlo a la iglesia, para la obra del ministerio, para que seamos edificados como la casa de Dios. Entonces, muy importante, Dios ha escogido hombres. Hay hombres que Dios les da este ministerio, a otro les da otro ministerio, es un don de Dios. Entonces necesitamos, y usted tiene que evaluar, usted y yo tenemos que evaluar qué es lo que nos está enseñando, si la carne o la persona a través de la palabra. Esos 6 puntos los necesitamos usted y yo para que Dios nos abra los ojos y poder entender y vivir las maravillas de Dios. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Ahora, ¿por qué es que mucha gente no puede entender la palabra? Mire lo que dice Jeremías: he aquí que sus oídos son incircuncisos. O sea, gente que viene a las iglesias, pero a pesar de que Dios habla del perdón, no quieren perdonar. A pesar que Dios habla de que se aparten de la fornicación, no quieren apartarse. A pesar de que Dios quiere que se aparten de la maldad, no quieren. Entonces, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar a Dios. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. Se avergüenzan ante la palabra de Dios. No es que hay gente que usted les va a hablar de la palabra, no conocen nada. No, yo tengo mi religión. Y usted les habla por la palabra y se avergüenzan. Yo no quiero eso, yo tengo mi palabra. Y termina diciendo: no aman mi palabra. Jeremías 6:10. No aman mi palabra. Entonces, por eso es que Dios les habla, para que no entiendan. Pero el salmista humillado le decía: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que yo medite en tus preciosas maravillas, para que Dios le hable el entendimiento. Entonces, hermanos, si usted y yo no entendemos la palabra, si la palabra de pronto a usted y a mí nos es cosa vergonzosa, nos da vergüenza de la palabra, no queremos, no, eso es demasiado, tanta palabra, no quiero eso. Si usted y yo no amamos la palabra,
Le podemos decir como el salmista: Señor, hazme entender el camino de tu palabra, de tus mandamientos, para que yo medite en ellos. Señor, ensancha mi corazón para ver las maravillas de tu palabra. Y vemos que en el verso 28, leamos el verso 28, hermanos. Entonces, ya vemos cómo nosotros podemos entender, que Dios nos abre el entendimiento. Esos 6 puntos son muy importantes que meditemos en ellos. Mira que el Señor lo vivifica, el Señor lo levanta, Él le pide que le enseñe, que le dé entendimiento. Y en el verso 28 el salmista vuelve otra vez y cae. 3 versos después vuelve y cae otra vez. Se vuelve a sentir desesperado. Hermano, ojalá que usted y yo pudiéramos decir: el Señor me vivificó, ya no necesito nada más. No, cada día trae sus propios males, hermano. El siervo de Dios y la mujer de Dios no podemos caer en cualquier momento. Así el salmista, mire, 3 versículos después otra vez está caído. Otra vez está en el piso. Se deshace mi alma de ansiedad. O sea, si usted busca el significado de ansiedad, significa angustia. Pero le dice: Señor, nuevamente, susténtame según tu palabra. Si yo estamos en ese caminar, a veces nos sentimos bien fortalecidos y de un momento a otro estamos debilitados. Susténtame, Señor. Todo el tiempo necesitamos de Dios y necesitamos de su palabra. Todo el tiempo. Mire, y qué tremendo. Cada vez que él se siente perseguido, clama a Dios por su palabra. Si usted se lee esos 173 versos, 76 versos, usted va a ver que él todo el tiempo le clama a Dios por la palabra. ¿Dónde está el poder de Dios? En la palabra. ¿Qué se nos negó a nosotros en la iglesia tradicional? La palabra de Dios. Nunca nos la abrieron. Al contrario, la restauración del hogar. En la palabra está el que Dios restaure sus hijos y mis hijos en la oración. En la palabra está la provisión, la prosperidad, la sanidad, la salvación. Ahí está todo en la palabra. Por eso el salmista no clama sino por la palabra. No le dice: Señor, envíame a un ungido para que me toque. No, envíame la palabra. Dame la palabra. Y ese es el mismo clamor de Dios, hermano. Nosotros vemos que Dios clama porque nosotros amemos la palabra. Es un clamor del profundo corazón de Dios. Vayamos a Deuteronomio 5:29. Ojalá no se le olvide nunca ese versículo, Deuteronomio 5:29. Es el clamor del corazón de Dios para que usted y yo amemos su palabra. Mire, porque Él sabe que si amamos su palabra nos va a ir bien en todo, bien. Mire, ¿quién diera? O sea, que le está diciendo el Señor: ojalá que no diera yo. Ya di mi hijo en la cruz, les di todo para que ustedes sean bendecidos. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? No es la religión, hermano. Usted no viene a estos lugares a cambiar de religión. Es a que Dios nos enseñe su bendita palabra y la tengamos en la mente y en el corazón. Ese es el clamor de Dios, hermanos. ¿Quién diera que no diera yo? Después dio a su Hijo. Después envió su Espíritu Santo. Nos da la palabra. ¿Para qué? Para que amemos su palabra, para que amemos sus mandamientos, para que nos vaya bien, hermano. Es honrando la palabra que le va bien a usted y a mí. Nada más. Y vemos que ese es el mismo clamor del salmista a través de 176 versículos. Clama por la palabra todo el tiempo. Señor, dame entendimiento, enséñame, abre mis ojos, ensancha mi corazón para guardar todos tus mandamientos, porque yo quiero que me vaya bien. Es guardando la palabra, hermano, que somos bendecidos. Y el salmista dice ahí mismo, porque si usted y yo estamos orando para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios ensanche nuestro corazón, para que Dios nos abra los ojos, tenemos que dejar todo camino de mentira. Mire que el salmista lo dice en el verso 29. Todo, así como el salmista: aparta de mí el camino de la mentira, aparta de mí todo camino de pecado. ¿Para qué? Y en tu misericordia entonces concédeme tu palabra, concédeme tu ley. Eso es lo que
necesitamos usted y yo. Y uno de los ministerios de la palabra de Dios, uno de sus trabajos de la palabra de Dios, es que a medida que usted y yo la recibimos, ella nos ayuda a conocer nuestro propio corazón. Por allá abajo, enseguida de la hermana Angélica, hay un letrero que dice Gnosis. Aprende a conocerte a ti mismo. Y resulta que el tipo amaba a la mujer y llama a otra. Y no se ha conocido a sí mismo. Estudiamos filosofía y psicología y no aprendemos a conocernos a nosotros mismos. De un momento a otro cambiamos. Somos como el camaleón. La palabra es la única que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos porque es un espejo. Mire, según 2 Corintios 3:18, la palabra, la Biblia, es el espejo de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella revela, expone la verdad de nuestro corazón. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, o sea, Dios nos abre los ojos. Si Dios no abre nuestros ojos, hermanos, tú y yo no podemos ver nuestro pecado. Dios nos tiene que abrir los ojos. Porque una vez que Él nos abre los ojos, Él ve, muestra nuestro, y nosotros lo vemos. Porque cuánta gente dice, no, yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo le parece? Pero cuando Dios revela nuestro corazón a través de su palabra, entonces ahí vemos la realidad. Entonces dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ojo, que es necesario entender esto. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo es que Dios recibe gloria? No hay sino una forma: obedeciendo, no hay otra. No hay otra forma de que Dios sea glorificado, en obediencia. Por eso, si lo cambiamos la palabra de gloria en gloria y le ponemos somos transformados de obediencia en obediencia, en la misma imagen del Señor. De obediencia en obediencia, es que somos transformados. Entonces, a medida que nos miramos en el espejo de la palabra, venimos a la palabra, habla del perdón, yo no he perdonado, habla del adulterio, estoy en adulterio, habla de la mentira, soy un mentiroso. Entonces, un espejo que me muestra mi realidad. Yo voy y obedezco, Dios es glorificado y cada vez me voy pareciendo más a Cristo. Así es como funciona. Nosotros, hermanos, nos conocemos a nosotros mismos únicamente mirándonos ante la palabra. Solamente una persona se conoce cuando se mira, se compara con la palabra de Dios. Ahí vamos a conocer nuestro propio corazón. Porque cuántas veces usted y yo cada que me acerco a la palabra, me voy a leer la palabra y la palabra me lee a mí. Me voy a leer la palabra y la palabra comienza a leerme a mí, a leer mi corazón. Ay, comienzo a leer y ahí mismo, ay Señor, perdóname. La palabra, hermanos, nos lee, descubre nuestro corazón, ve la perversión en nuestra vida. La palabra nos muestra todas nuestras imperfecciones. La palabra, el odio, el orgullo, la vanidad, la avaricia. Es por eso que para conocernos a nosotros mismos, hermanos, primero debemos conocer a Dios. Claro, porque es que nosotros tenemos que conocer la santidad de Dios para ver qué tan santo soy yo, porque sin Dios yo no le hago mal a nadie, hermano. Es que yo no me meto con nadie. A la vecina, si necesita azúcar, yo le ayudo. Voy a la iglesia, me hago mis cositas, me echo la sangre. Pero cuando venimos ante la palabra de Dios y vemos comenzamos a conocer la santidad de Dios, cada vez más vamos a ver nuestra inmundicia. No más ante la palabra de Dios, pero por allí dice el letrero, Gnosis, conócete a ti mismo. Primero tenemos que conocer el corazón de Dios y compararlo con el nuestro. ¿Cuántas razones levantamos para dejar la esposa y los hijos e irnos con otra? ¿Cuántas? ¿Cuántas razones levantamos para no amar, para no perdonar, para no restaurar? Qué tremendo, hermanos. Para poder conocernos, primero debemos conocer a Dios.
Primero, para poder compararnos, hermano, con lo que dice la palabra. No compararme con mi hermanito, porque a veces vemos a los hermanos más débiles y yo creo que soy mejor que él. Nunca. Es comparándonos con el Señor a través de su palabra. Ahora, ¿qué descubrimos usted y yo cuando abrimos la palabra? De nosotros mismos, ¿qué descubrimos cuando abrimos la palabra? Que mientras más conocemos la santidad de Dios, más vamos a ver nuestro pecado, más grande. Por eso es importante conocer la palabra para poder conocer a Dios. Porque es la luz de la palabra brillando dentro de nosotros, la que expone todo lo que hay oculto. Todo lo que hay oculto lo expone la palabra. Qué tremendo. Revela lo oscuro de nuestro corazón. Bendito es el Señor. Yo amo mucho a mi Señor y cuando menos lo piensan lo están cambiando por otro. Donde la Biblia claramente nos habla del yugo desigual. Amamos al Señor y de un momento a otro es que con una persona del mundo. ¿Por qué? La palabra expone la verdad de nuestro corazón, hermanos. Nunca nos conoceremos hasta que la palabra revele verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Aunque digamos que no le hacemos mal a nadie. Por eso el salmista le dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu palabra, dame entendimiento para poder ver mi corazón. Y qué triste que mucha iglesia lo único que reciben es una palabra superficial. Y cuando usted y yo recibimos una palabra superficial, que no entre y penetre hasta lo profundo de nuestra vida, que no estemos atentos a ella, hermano, nunca podremos ver la luz, entonces no habrá entendimiento. Necesitamos, hermano, exponernos constantemente a la palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Aparta de mí, Señor, el hábito a pecar. Mire que es una oración de arrepentimiento. El salmista se está arrepintiendo. Aparta de mí, Señor, el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu palabra. Ahora, miremos la determinación del salmista ya para terminar. Mire lo que él determina. Él se siente abatido. Mire cómo el Señor lo vivifica y vuelve otra vez y cae. Y entonces ya encuentra que en su corazón hay mentira y se arrepiente. Pero mire qué precioso lo que el salmista determina para su vida. Mire el verso 30, Salmo 119. Hermanos, porque no es suficiente con congregarnos, es necesario obedecer la palabra del Señor. Mire, escogí el camino de la verdad. Él escogió la palabra. He puesto tus juicios delante de mí, el 31. Me he apegado a tus mandamientos, el 32. Ve, por el camino de tus mandamientos correré. Mire lo que él determinó. O sea, cuando usted y yo vemos pecado en nuestra vida, queremos progresar, queremos ser bendecidos, queremos que nuestro hogar sea restaurado, queremos paz en nuestra vida, tenemos que tomar decisiones, hermanos. Eso es lo que está mostrándonos Dios a través del salmista. Él escogió el camino de la verdad, escogió la palabra de Dios, escogió correr a obedecer los mandamientos del Señor. Hermano, porque miren, no es suficiente con remover la mentira de nuestra vida. Ah, no, yo no volví a mentir. No, él no solamente removió la mentira, dice que él escogió la verdad de Dios, escogió la palabra de Dios. No es suficiente con decirle a la esposa te amo, hay que mostrarlo con frutos, hay que mostrar frutos. Qué tremendo. Entonces, el salmista toma una decisión maravillosa delante de Dios. He decidido, Señor, andar en tu verdad. Usted y yo necesitamos, hermanos, hoy y cada día tomar decisiones en nuestra vida. Si la palabra del Señor nos habla, que muestren fruto de que, así como en el salmista, hay un verdadero arrepentimiento y queremos caminar con el Señor. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos decirle, Señor, capacítame, Señor, para dejar todo camino de mentira.
Capacítame, Señor, para amarte, para obedecerte. Capacítame, Señor, para perdonar. La Biblia dice que al que pide, se le da. Capacítame, Señor, para ser una mejor persona, Señor, delante de ti, en mi hogar, en mi trabajo. Capacítame. Necesitamos tomar decisiones. No podemos seguir, como dice Santiago, como las olas del mar. Hoy estoy en la iglesia, Dios me tocó mi corazón. Salgo a la calle, el mundo tocó mi corazón. No, necesitamos ser firmes, tomar decisiones que glorifiquen al Señor, hermanos. Así, no andar como las olas. Por eso les dice el Señor por allá: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, entre Dios y el mundo? Y inclusive el Señor les dice, tenemos que entender la palabra. Si Dios es Dios, ok, sigan con Dios. Si el mundo es de ustedes, entonces sigan con el mundo. Inclusive el Señor lo dice también en Juan. El Señor los expone ante la palabra. Qué tremendo que nosotros necesitamos tomar decisiones. Josué también, cuando llegó un momento en que el pueblo estaba renuente a seguir al Señor, él les dice: si os parece bien, servid al Señor. Si no os parece servir al Señor, servid lo que queráis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. En el hogar, usted y yo tenemos que pararnos firmes. Porque el pedazo de carne que esté a su lado o a mi lado es mortal. Dios es eterno. Y usted y yo tenemos que decirle: yo y mi vida serviremos al Señor. Siempre, el hombre o la mujer, cuando se oponen a los caminos del Señor, hay que decirle: yo y mi vida serviremos al Señor. Así tiene que ser, hermanos. Mire, inclusive el pueblo dice que el pueblo le respondió. Eso está en Primera de Reyes 18:21, anótelo. El pueblo le respondió: mire, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir al mundo o a otros dioses. Mire, eso se lo dijeron, pero se lo dijeron de labios. Y mire lo que les contestó Josué: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y es Dios celoso. O sea, ustedes no pueden servir a Dios. Para eso hay que tomar determinaciones, hay que tomar decisiones. Así lo dice textualmente. Y el Señor le dice lo mismo a sus 12. Mire, él tenía muchos discípulos, pero llegó un momento en que los discípulos comenzaron a dudar de él. La palabra, hermano, no es para dudarla. A veces Dios quiere sanar el corazón, quiere sanar nuestro cuerpo físico, quiere hacer restauraciones, y de un momento a otro dejamos a creer. Somos como las olas del mar. Un momentico creemos y un momentico dudamos. Pero el Señor los confrontó. A lo mejor usted nunca había visto este versículo. El Señor los confrontó y le dijo: me quedo solo. ¿Ustedes también se quieren perder? Piérdase. Me quedo solo. Así le dijo el Señor. Vayamos a Juan 6:66. Lo habían dejado. Él tenía muchos discípulos y lo dejaron. Solamente se quedó con 12. Solamente con 12. Hermano, Dios nos confronta hoy, hermano. Usted y yo tenemos que tomar decisiones, hermano. Decisiones. Señor, capacítame. Sí, hay fornicación en mi vida, hay pecado, soy mentiroso, soy tramposo. Señor, capacítame para agradarte. Capacítame, Señor, para ser una persona santa. Quiero que me des entendimiento. Abre mis ojos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, se perdieron. ¿Le creo o no le creo? ¿Le creo o no le creo? ¿Por qué? Porque estaban dudando del Señor. Pero mire lo que dice el 67. Dijo entonces Jesús: ¿a cuántos? A los 12, a los que le quedaban. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Qué tremendo. El Señor, hermano, en todo tiempo nos dice eso. ¿Hasta cuándo vas a seguir en el mundo y conmigo? Decídete. O el mundo o yo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Pero mire la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
Si solo tú tienes palabra de vida. Pongámonos de pie, hermanos. Señor amado, te damos gracias. Bendito tu nombre, Señor. Precioso tu nombre por siempre y para siempre, Rey amado. Hermanos, el Señor viene confrontándonos a través de su palabra, mostrándonos de que todo lo que usted y yo necesitamos está en la palabra. Toda bendición está en la palabra. El gozo, la felicidad está en la palabra de Dios, hermano. No confiemos más en los hombres. Es en la palabra de Dios. Y aquel hombre que se acerca a usted a través de la palabra, ok, porque es la palabra fluyendo a través de ese hombre o a través de esa mujer. Pero es la palabra de Dios la que tiene el poder, así como el salmista le dijo: vivifícame, estoy muerto, estoy mal, necesito de ti, vivifícame, pero conforme a tu palabra, conforme a lo que escribiste, conforme a los dichos de tu boca, conforme a tus mandamientos, estatutos, decretos, leyes, vivifícame. Y hoy, hermanos, el Señor nos confronta, porque es necesario que así como Dios confrontó al salmista y en su momento Él lo alumbró, lo iluminó y Él pudo ver mentira en su vida, como el salmista dijo: Señor, aparta de mí el camino de la mentira. Cerremos los ojos y si tú quieres, haz esta oración conmigo. Hermanos, Dios envió a su Hijo para morir, para que tú y yo tengamos vida y vida abundante, permanente y eterna. El Señor dice que llevó su cuerpo lleno de llagas para que tu cuerpo y el mío sean sanados. Dice que Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos bendecidos, prosperados. Él dice que nos quiere hacer libres, verdaderamente libres, es únicamente a través de su palabra. Pero es importante, hermanos, que no sigamos claudicando entre dos pensamientos. Es necesario que de una vez por todas le digamos: Señor, dile conmigo, dile: Señor, capacítame, Señor, para amarte, Señor. Solo tú puedes enamorarme de tu palabra, Señor. Señor, abre mis ojos, Dios mío, para ver las maravillas que tienes en tu palabra para mi vida, para mi hogar, para mis hijos, para mi familia, mi Señor, en mi trabajo, en mi salud, Señor. Señor, glorifica tu nombre, Señor. Yo, Señor, te pido que apartes de mi vida todo camino de mentira y yo tomo la decisión de agradarte en tus mandamientos, Señor. Señor, glorifícate en mí. Señor, dame entendimiento de tu palabra, Señor. Capacítame para entender. Señor, yo te pido perdón, Señor, si he claudicado entre dos pensamientos, Señor. Si a veces estoy animado contigo y de pronto me desanimo, Señor. Haz esa obra sobrenatural en mi vida a través de tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Susténtame según tu palabra, Señor. Ensancha mi corazón conforme a tu palabra. Señor, dame vida para vivir a Cristo. Señor, para que tú tengas contentamiento de mí, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Me arrepiento, mi Rey amado. Ayúdame a caminar en tu palabra. Gracias te doy, Padre Santo, por perdonarme, mi Señor. Gracias por vivificarme. Gracias, Señor, por amarme y perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hoy tenemos Santa Cena, hermanos.